Y siguen las palabras de Peterson. Cita ahora Peterson. La corrección política es una espiral fuera de control, sobre todo en los Estados Unidos. Curioso, no una pendiente, como he dicho antes, sino una espiral. Sobre todo en los Estados Unidos. Pero bueno, él habla desde Canadá. Esto también ha ocurrido en Nueva York, donde se puede recibir una multa de más de 200.000 euros por discriminar a alguien por su género, yo diría. Y muy bien que haya una multa de 200.000 euros por discriminar a alguien por su género, pero yo qué sé, por esterilizar a discapacitadas, no por no usar un pronombre. Es que, claro, hay que volver a Beccaria y pensar en la proporcionalidad de la pena. Hay que pensar en los delitos y las penas. A pesar de ello, se encuentra preocupado ante la posibilidad de perder su trabajo y la licencia para ejercer la psicología. Nuevas palabras suyas. Creo que la universidad me enviará una tercera carta de advertencia porque creo que van a ordenar toda la documentación en mi contra y luego creo que hay una probabilidad razonable de que tomen medidas en mi contra. Y creo que hay una posibilidad de que me denuncien al Tribunal de Derechos Humanos de Ontario. Obviamente estoy pronosticando algo que no se puede predecir, pero la universidad hizo... esto está mal traducido. La universidad quiere silenciarme y no me esperaba que lo hiciera. Bueno, qué ingenuo. Esto es en un medio, ya lo digo, llamado Actual, con dos L's. Y es un artículo de 2016. Es un artículo de 2016. Y en 2018 tenemos la interpretación filosófica, en el mismo medio, a cargo de un tal Francisco José Contreras. Jordan Peterson y la batalla de los pronombres. Peterson es un liberal clásico que conoce bien la historia de los sistemas totalitarios y sabe que la batalla lingüística es decisiva. Es uno de los francotiradores intelectuales que ha surgido, mala redacción, que han surgido en Canadá y que, asumiendo el riesgo de muerte civil, mantienen enhiesta la bandera de la resistencia. Cuando leí, y aquí habla como digo, Francisco José Contreras, sea quien sea. Cuando leí hace unos 10 años la novela La última escapada, de Michael D. O'Brien, escrita en los 90, ya solo puede encontrarse el original inglés, Plague Journal, o sea, Diario de la Plaga, Diario de la Peste, como el título de Defoe, de Daniel Defoe. Me pareció una distopía un tanto inverosímil. En un Canadá gobernado... Pero claro, en Canadá se han puesto de moda las distopías, tanto contra el pensamiento políticamente correcto, como contra el conservadurismo estándar, y ahí tenemos esa obra tan aburrida de una autora por lo demás bastante divertida, que es El cuento de la criada. Escrita en los años 90, ya solo puede... Eso es, Diario de la Peste o Diario de la Plaga, Diario de la Plaga, mejor. Me pareció una distopía un tanto inverosímil. En un Canadá gobernado por ideólogos de género totalitarios, un padre tiene que huir al bosque con sus hijos cuando el Estado quiere quitarle la patria potestad por oponerse a que se les impartan clases de educación sexual aberrante. Claro, ¿qué es educación sexual aberrante? Yo recientemente he expuesto que en los programas de educación desde tiempos de Franco hay prácticas aberrantes que yo creo que casi todo el mundo consideraría aberrantes y criminales, empezando por los animalistas, las protectoras de animales, como el bestialismo, la zoofilia. Bueno, pues hay bestialismo y zoofilia en los escritos de Alfonso X el Sabio, en La Celestina, en Lope de Vega, en Calderón, en Rubén Darío, en Federico García Lorca. O sea, realmente los colegios imparten lecciones de, como dice aquí, educación sexual aberrante. O sea, esto ya está hecho. Es como cuando me decía alguien, sí, en una reunión del departamento universitario, han amenazado con ir a los tribunales. Pero si ya están en tribunales, pues una cosa así. Pero educación sexual aberrante, pero si ya se enseña zoofilia. Pero no contaba con Justin Trudeau, o sea, perdón porque me iba a salir inmediatamente a hacer la anotación sobre quién es el personaje relacionándolo
con Fidel Castro, pero estos son rumores, a pesar del absoluto parecido, son rumores. Justin Trudeau es el hijo de otro primer ministro y bueno, todo el mundo conoce su aberrante egolatría, su aberrante egocentrismo. Es un primer ministro que se adora a sí mismo. No contaba con Justin Trudeau, que parece empeñado en que su país confirme las predicciones más alarmistas de los escritores conservadores. Canadá es actualmente la vanguardia mundial de la nueva izquierda entregada a la identity politics, en inquietante pendiente, no, ahora ya no espiral, sino pendiente hacia un totalitarismo indoloro. Y aquí hay una cita de quién, vamos a ver. Ah, sí, es una especie de proverbio. Pero donde abunda el peligro crece también la salvación. Hasta aquí la cita. En Canadá ha surgido un pequeño ejército de francotiradores intelectuales que, asumiendo el riesgo de muerte civil, casi todos han tenido problemas con el gobierno o los tribunales, mantienen enhiesta la bandera de la resistencia. Y lo interesante es que tienen audiencias millonarias. Algunas, uso el femenino porque son chicas, no porque ahora hable como Irene Montero, son muy jóvenes, como Lauren Southern, Lindsay Scheffer o Brittany Petitbon. Otros son viejos guerreros, pesos pesados como Max Stein o el propio O'Brien. Sin embargo, la estrella emergente es sin duda Jordan Peterson, todavía profesor de psicología en la Universidad de Toronto. Algunos le llaman el intelectual público más influyente del mundo, que esto ya ha pasado a las editoriales, el intelectual público más influyente del mundo. Habría que precisar del mundo anglosajón, pero he sabido que los anglos lo consideran innecesario. O sea, por si alguien tenía duda de qué pie cojea o por qué palo nos sale este autor y este medio. Su 12 Rules for Life, es número 1 de ventas por Amazon en Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Australia. Sus lectores son en un 80% varones blancos. Entonces, ¿por qué has usado el femenino antes si sus lectores son en un 80% varones blancos? ¿Por qué usar el femenino? Y sigue, los demonizados del marxismo cultural, como es sabido, oprimen desde hace milenios a las mujeres homosexuales y gente de color. Ocurrió ya algo parecido con el éxito de Trump. Peterson había alcanzado ya notoriedad colgando sus clases y conferencias en YouTube. Se convirtió en una referencia, sin embargo, cuando en 2016 se negó públicamente a usar los nuevos pronombres de, sie, they, impuestos por la ley para el uso de las personas que no se reconocen en los pronombres masculino y femenino, he, she. Peterson es un liberal clásico que conoce bien la historia de los sistemas totalitarios y sabe que la batalla lingüística es decisiva. Si aceptas su jerga, estás aceptando también sus categorías, su mapa de la realidad, que es el título de una obra académica de Peterson. La neolengua irá formateando las mentes de los habitantes en la dirección deseada por los ideólogos. Es lo que ocurría en el 1984 imaginario de George Orwell y en el Tercer Reich trágicamente real de Victor Kempler, que analizó la neolengua nazi en su obra Lingua Tertii Imperii. Hasta aquí, perfecto. Es un buen argumento. Hasta aquí, perfecto. Pero ahora sigue el autor de este artículo tan imparcial, Francisco José Contreras. Ahora sigue. Después de esto de Kempler. Como siempre, los ingenieros sociales... Bueno, adelanto. Me parece que sigue solo. Que ya ha dejado a Peterson en el meme o en el vídeo y ahora va a seguir solo. Y se va a notar. Como siempre, los ingenieros sociales usan como excusa a un colectivo supuestamente vulnerable, los llamados transexuales, entre comillas, o bien las personas que no se sienten cómodas con la clasificación sexual binaria, establecida por la naturaleza hace cientos de millones de años.
Los sexos masculino y femenino son muy anteriores a la aparición de la especie humana. Antes que hombres y mujeres, hubo dinosaurios, macho y hembra. Claro, pues aquí se puede dejar de leer. Después de esta estupidez colosal, se puede dejar de leer. Resulta que hay que tener los géneros que tenían los dinosaurios. Cuando los científicos han estado discutiendo durante décadas sobre si los dinosaurios son de sangre caliente o de sangre fría, y al final se han dado cuenta de que unos eran de sangre caliente y otros de sangre fría. Es que por esa regla de 3 nosotros tendríamos que tener la sangre fría como tenían algunos dinosaurios. O resulta que está justificado que tengamos la sangre caliente por los dinosaurios. Y además los dinosaurios no tienen dimorfismo sexual y resulta imposible para los paleontólogos distinguir entre dinosaurios machos y hembras, y genitales pues no se han preservado. O sea, esto es una estupidez de tal tamaño que por cierto contrasta con los argumentos de Juan Manuel de Prada contra la evolución, hablando de dinosaurios mutantes, bellas historias de dinosaurios mutantes. Resulta que los dinosaurios nos valen para ridiculizar la evolución por un lado, y por el otro para ridiculizar a los transexuales por el otro, porque los transexuales no se adaptan al sexo dinosaurio, que es con lo que hay que cumplir. Pero es que si consideramos a los dinosaurios de sangre fría, y es decir, a aquellos que eran de sangre fría, digamos que los de sangre caliente parecen ser los ancestros de las aves y los de sangre fría de los reptiles. Pues si nos vamos a los reptiles de sangre fría, los cocodrilos, bueno, nacen con el sexo que les da la temperatura ya en el huevo. Pero es que si nos vamos a otros animales de sangre fría, es que las ranas, muchas ranas, cambian de sexo en la edad adulta. Nacen con un sexo, o digamos, pasan de ser un renacuajo a una rana, a un anuro sin cola, con un sexo, y luego en la edad adulta algunas especies de ranas cambian de sexo, son ranas transexuales, y muchos científicos pensaban que eso se debía a la contaminación y que era un fenómeno patológico, pero luego se ha demostrado que en aguas límpidas y cristalinas algunas especies de rana siguen cambiando de sexo, son ranas transexuales, está en la naturaleza. Esto es una estupidez. Y si Jordan Peterson tiene que ver con lo que dice este artículo y con lo que dicen sus medios y con lo que repiten sus altavoces como un tío blanco hetero, etc., pues nos queda la idea de que Jordan Peterson es un completo imbécil. Además, se añade a esto una serie de noticias que empezaron a circular en 2020. Vamos, en 2020 leo en ABC. Leo en el diario ABC de Madrid, fundado por don Torcuato Luca de Tena. El gurú de la autoayuda Jordan Peterson en un tratamiento de desintoxicación en Rusia. Es decir, este señor que de una manera paternalista le dice a los transexuales lo que es bueno para ellos, resulta que se ponía hasta el culo de drogas. Y no solo eso, sino que tenía libros de autoayuda en los que decía cómo tenía que portarse la gente, qué tenía que hacer para tener una vida mejor. Y esto, desde luego, fue aprovechado inmediatamente. Tengo aquí El País, S-Moda, el suplemento S-Moda de El País, sección feminismo, artículo escrito por Begoña Gómez Urzáiz. Adicciones que casi le llevan a la muerte. ¿Está Jordan Peterson para dar consejos de vida en un libro? Inmediatamente surgió ese argumento. Este tío escribe autoayuda y luego se pone hasta el culo de drogas. Cancelado, no nos vale. Bueno, pues la respuesta es fácil. ¿Está autorizado Jordan Peterson para darnos consejos? Sí, por supuesto. Ahí tenemos a Séneca, que tenía esclavos, pero estaba en contra de la esclavitud y decía aquello de que no hagas lo que hago, sino lo que digo. Y lo mismo sería aplicable a Cicerón y a tantos otros que han dado consejos. Toda la filosofía griega de autoayuda, el manual de Epicteto, el diario, vamos, el para sí mismo del emperador Marco Aurelio, nunca han sufrido la crítica. Sí, pero es que el autor no acabó bien, el autor no llevó una vida. De hecho, quienes desde El País
critican a Jordan Peterson por ponerse hasta el culo de drogas y escribir autoayuda, no criticarán a Marx como economista, a pesar de estar tronado y de vivir en la ruina y de gastárselo todo y de tener que pedir dinero y de ser un parásito. No criticarán a Marx por haber sido un economista fracasado, y tampoco criticarán a los pedagogos de la escuela suiza, a pesar de que también fueron un absoluto desastre. Rousseau dando a sus chiquillos a la inclusa, o Pestalozzi, que teniendo su hijo 13 años todavía no había aprendido a leer ni a escribir y tuvo que dárselo a un pedagogo normal, a un pedagogo tradicional. Y es precisamente un autor suizo, Alain de Botton, quien empezó a llevar al mundo editorial de los bestsellers de autoayuda esta respuesta de que sí, la vida de un hombre puede ser un desastre y podemos aprender cosas útiles de lo que nos tenga que decir, o de sus obras, o de lo que sea, con el libro de 1997, Comment Proust peut changer votre vie. Comment Proust peut changer votre vie, cómo Proust puede cambiar vuestra vida, o su vida, tratando de usted, publicado en De Noël, 1997, donde se decía que sí, la vida de Proust pues a lo mejor no es modélica, un poco desastrosa sí es, pero eso no quita que nosotros podamos tomar valiosísimas lecciones de vida de Proust. Así que el argumento, ¿está Peterson para dar lecciones? Sí. ¿Tiene sentido leer los libros de autoayuda de un...? Sí, plenamente, por supuesto. De hecho, me los he comprado y los voy a recomendar. Bueno, como hemos visto, tuvo que ir a una clínica, yo qué sé, se fue a Rusia, porque parece ser que en Estados Unidos no tenían cosas adecuadas a su cura. Pero al margen de haber estado ingresado, al margen de autoingresarse en Rusia para ser tratado por sus adicciones, vemos en un medio así, no he buscado los mejores medios, no he tenido esa idea, he cogido lo primero que he pillado. ¿Qué pasó? Toda la Argentina en una sola página. Artículo sin firma de 2023, o sea, de este año. Jordan Peterson es condenado a un campo de reeducación en Canadá por negarse a usar pronombres inclusivos, aunque el titular no es del todo exacto, porque de entrada campo de reeducación es un término usado por Peterson y no se sabe si es por lo de los pronombres o por otra movida. En el cuerpo se precisa más. El gobierno de Canadá obligará al doctor Jordan Peterson a completar, o sea, es doctor, pero no es un médico, es un psicólogo, y está bien que cuando le pregunten, ¿eso es un diagnóstico médico? No, porque él es doctor en psicología, no es un medicus doctor, no es un medicinae doctor, es un filosofíae doctor. Está obligado a completar un curso sobre redes sociales para reeducarse en cómo comunicarse en línea, si quiere mantener su matrícula como psicólogo y evitar una multa del Estado. El campo de reeducación, como lo llamó Peterson en un tuit, tendrá lugar en el Colegio de Psicólogos de la Universidad de Ontario. Según el renombrado profesor, no se le mencionó, no se sabe aún, por qué debe atravesar esta capacitación obligatoria, pero aseguro que tiene alguna idea. Y entonces se dan las diferentes hipótesis. Y debo decir que esto para mí ha sido todo un descubrimiento, porque yo estaba acostumbrado al Jordan Bernd Peterson de los vídeos y de los memes y de artículos tan delirantemente absurdos, histriónicos, subnormales como este de los dinosaurios, el sexo de los dinosaurios. Tú tienes que tener el sexo que tenían nuestros antepasados los dinosaurios. Pero no hemos dicho que esas historias de dinosaurios mutantes eran una conspiración judeo-marxista, leninista, homosexual, atea, masónica para acabar con la obra creadora de Dios. ¿En qué quedamos? O sea, usamos los dinosaurios cuando nos da la gana. Aquí los ultraconservadores españoles. Cuando se trata de... Vamos a ver, si a ti te molesta que un señor con bigote tenga los ojos pintados y un sujetador, invéntate otra excusa mejor, invéntate otro razonamiento
que se sostenga mejor, que es que te ofende que no cumpla con el sexo de los dinosaurios, que no esté siguiendo las tradiciones dinosaurias, que por Dios, eso no se sostiene ni una milésima de segundo. Bueno, pues resulta que a propósito de que se le criticara ponerse hasta el culo de drogas y que por tanto no podía escribir autoayuda, yo he descubierto la autoayuda de Peterson. Sobre todo a base de la decantación de pequeños hechos que he ido guardando en mi corazón y con los que me he ido quedando, como que gente absolutamente ajena a estas disputas de la guerra cultural, de ultraconservadores y progres, de fachos contra progres, gente absolutamente ajena a este mundo, pero absolutamente ajena, ha cogido citas de estos libros de Peterson que le han sido útiles. He visto a Ernesto Castro citar a Peterson a propósito de si quieres cambiar el mundo, ordena antes tu cuarto, que no es de Peterson. Esto no es de Peterson, esto lo dijo un militar de alta graduación precisamente en una graduación de los alumnos de una escuela militar, pero Peterson le da un poco la vuelta a esa frase, la usa también, o sea, no la usa con esas palabras con las que la cita Castro, porque ya lo digo, eso viene de un discurso de graduación que también se hizo viral, muy popular, pero curiosamente, como no se podía tirar del hilo para la guerra cultural, ese oficial se olvidó. Por ahí estará el discurso, pero no se convirtió en uno de los pensadores más influyentes del mundo porque ya no valía para la guerra cultural, para decirle a los transexuales que son una vergüenza para los dinosaurios, que qué dirían los dinosaurios si levantaran la cabeza. Bueno, la frase, o la norma, porque es una de las 12 reglas de Peterson, es... estará en... Bueno, las reglas son: enderézate y mantén los hombros hacia atrás. Un consejo muy de madre, ¿verdad? Ponte derecho. Para eso no hacía falta un doctor en psicología, una madre vale. Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Es un consejo que va en contra de lo que dice la Biblia, que la Biblia dice, actúa siempre como si Dios que está en los cielos te estuviera observando, y aquí no, asume la responsabilidad, no creas que hay un tercero que te está... Traba amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Esto es Confucio. O sea, busca a tus amigos, entre aquellos de los que puedas aprender algo, que claro, para Confucio lo bueno es aprender cosas. No permitas que tus hijos hagan cosas que detestes, que es quizá el que podría ser más polémico y que por supuesto voy a comentar brevemente. Y aquí está, después de la regla quinta. Antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Bueno, pues está en el espíritu de eso de antes de querer cambiar el mundo, ordena tu cuarto. No, hazte la cama. Eso es lo que seguramente si lo busco no me costará cambiar el mundo y hacerse la cama. Sí, efectivamente. Es William McRaven es el orador, y esto es de 2017, parece ser que es de 2017, pues sí, como un año. Parece ser que es de 2017, y 12 reglas para vivir es un libro vamos a ver, espero que venga la primera edición, el año de la primera edición. Es un libro de 2018, así que podemos decir que Jordan Peterson, en todo caso, plagió a McRaven, al oficial William McRaven. Bien, aclarado esto. Bueno, pues eso, vi que eso era un buen consejo. Desde luego, eso era un buen consejo y nada politizado. Y además, bueno, pues se deshace el misterio. Resulta que Jordan Peterson es de los nuestros. Me refiero a gente como Ernesto Castro, como yo. Es enteramente de los nuestros. Lo que pasa es que como la educación es una empresa condenada al fracaso, a pesar de decir cosas útiles y eruditas y que tienen valor, pues como
En el mismo momento en el que uno tiene 400 alumnos, como decía Humberto Eco, tiene ya un psicópata. Si tiene millones de seguidores, pues tiene millones de imbéciles que lo siguen, como el autor de este artículo sobre los dinosaurios sexuales. Y a nosotros nos ha llegado, vamos, a mí sobre todo, a mí me ha llegado la imagen del Jordan Peterson transmitido por sus admiradores mononeuronales y monotemáticos, que es todo lo contrario al Jordan Peterson real, pero como ocurre con Confucio y con Jesucristo y con Zhao Yanming y con Julio César y con Quintiliano. Es un maestro, es un buen maestro que, como no podía ser de otra manera, porque la educación funciona así, está deturpado por sus discípulos, que dicen todo lo contrario de lo que él sostiene, porque si nos vamos a más allá del orden, resulta que las nuevas reglas incluyen cosas tan claras, tan nítidas, como, bueno, por supuesto, no te vuelvas rencoroso, mentiroso o arrogante, que, bueno, eso es muy fácil de decir. Eso es muy fácil de decir, pero claro, de hacer... abandona la ideología. Abandona la ideología. O sea, es un maestro que propone cosas razonables, pero se lo ha usado como un peón en la puñetera guerra cultural para decir cosas que no tienen nada que ver con lo que él sostiene. Y vamos al principio de esta historia. Cuando he dicho que le preguntaban si condenaban que los nazis en su protesta, en la protesta a favor de él, hubieran agredido a gente, él dice, esa no es mi protesta. Y el que haya nazis, neonazis, que estén usando a Peterson para darle una paliza a unos transexuales, pues, evidencia a las claras, y es que no puede dejarlo más claro, que la educación es una empresa perdida. Desde el primer segundo hemos visto el problema. Peterson dirá lo que diga, pero se lo interpreta mal, como siempre, pero como se interpreta mal a Confucio y a Jesucristo, y en su nombre se hacen cosas que no tienen nada que ver con el contenido de estos libros. Y por supuesto, el contenido de estos libros es mejor que chuparse 150 horas de vídeo. Y en este sentido, desde luego, me inspira para hacer algo parecido. Y hacer un manual como el de Epicteto, o unas reglas como unas reglas implícitas como las de Marco Aurelio, y es algo muy importante que él sostiene y deja bien claro. Este libro lo ha escrito como Marco Aurelio para él mismo. Es un libro de autoayuda ante todo y en primer lugar para él mismo. Así que si el argumento es que se pone hasta el culo de drogas, claro, por eso necesita escribir un libro de autoayuda para autoayudarse, pues como Marco Aurelio, que también se daba autoconsejos y autonormas. Eso es lo que se llama heteronomía. ¿Qué contienen estos dos libros? Pues como digo, cosas muy, muy razonables. El segundo libro, bueno, termino de leer las normas. Esto es realmente interesante, lamentablemente habla mucho de él, pero habla mucho de él para que veamos sus aparentes éxitos, pero que en realidad son fracasos, como no puede ser de otra manera en educación y en psicoanálisis, como decía Freud en el prólogo a Eichhorn. Antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. Vaya, si esto se aplicara en Twitter, Twitter desaparecería. Dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no aquello que más te convenga. Di la verdad, o por lo menos no mientas. Da por hecho que la persona a la que escuchas puede saber algo que tú no sabes. También desaparecería Twitter. A la hora de hablar, exprésate con precisión. Deja en paz a los chavales que montan en monopatín. Si te encuentras un gato por la calle, acarícialo. Y esto me hace bastante gracia porque cuando entra un gato en mi clase, les digo a mis alumnos que no interactúen con él, que se irá. Y es una medida prudente porque hubo un tiempo en el que teníamos una gata preñada que no estaba para bromas, y no quiero tener que ausentarme para ponerle la vacuna antirrábica a nadie, ni llevarlo al hospital, ni nada parecido. Así que yo digo, pero claro, yo digo eso, me doy la vuelta, escribo algo o señalo algo en la pantalla
de la pizarra digital, que en realidad es una pantalla de ordenador gigante, me vuelvo y ya me encuentro al gato en la mesa de una alumna. Y digo, pero no les he dicho que no interactúen, y no me creo que se haya subido solo. Me parece prudente, ya lo digo, pedirles que no hagan nada. Ellas, sin embargo, bueno, mis alumnas aplican el consejo de Jordan Peterson. Hombre, a mí me gusta cumplir la ley. Desde luego lo que no voy a hacer es llamar a la perrera o al servicio de recogida de animales para que ejecuten al gato.